Estamos en la parte de resistencia y ya vimos dos ejemplos en el video anterior. Vamos a ver el tercer ejemplo. Miren lo que dice el ejemplo: la diferencia de potencial a través del filamento de una lámpara permanece constante mientras alcanza la temperatura de equilibrio. Se observa que la corriente de estado estable, o sea, ya cuando la lámpara se estabiliza al final, en la lámpara solo es la décima parte de la corriente tomada por ella cuando se enciende. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente final es la décima parte de la corriente inicial. Si el coeficiente de temperatura del filamento a 20 grados centígrados es alfa igual a 2.7 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados centígrados, es la unidad de medida de alfa. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura de operación final del filamento? Entonces, primero vamos a obtener los datos que nos dan ahí. Les decimos que IF, que es la corriente final, es un décimo de I0, que es la corriente inicial. Entonces IF es corriente final o de estado estable, pues, y 0 es la corriente inicial, la corriente que ella toma cuando se prende. Esa es la relación que tenemos entre las dos corrientes. Tenemos la temperatura inicial o la temperatura ambiente de sub 0, 20 grados centígrados. Y tenemos alfa, el coeficiente de temperatura. Esos son los datos del ejercicio. Vamos a usar esta relación. Pero primero vamos a utilizar la ley de Ohm. Vamos a la ley de Ohm. Acuérdense que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ley de Ohm. Ya vamos a despejar la resistencia. Entonces R es igual a V sobre I. Da la resistencia. Y la fórmula de la ley de Ohm. Dice, mira lo que dice. La diferencia de potencial permanece constante mientras alcanza la temperatura de equilibrio. ¿Verdad que el voltaje es igual antes y después? Es el mismo. Entonces, como tenemos dos corrientes, también vamos a tener dos resistencias. Entonces R0, que es la resistencia a temperatura ambiente, es V sobre I sub 0. Y RF, que es la resistencia de estado estable, es V sobre IF. Estoy dando la ley de Ohm antes y después. O sea, al iniciar cuando se enciende y después cuando se estabiliza. Con estas dos, vamos a esta fórmula. RF es igual a R0 vamos a utilizar esa porque nos piden la temperatura de estado estable, la temperatura final del filamento. De ahí la vamos a despejar. Entonces vamos a reemplazar estas dos, esta y esta, la vamos a reemplazar en esta. Entonces decimos que V sobre IF es igual a V sobre I0 que multiplica 1 más alfa por T menos T sub 0. Estoy reemplazando esas dos fórmulas en la de abajo. El voltaje, bueno, reemplazo ahora esta. IF un décimo de I0. Como el voltaje permanece constante, ese voltaje se puede cancelar acá. Entonces queda que 1 sobre un décimo de I0 es igual a 1 sobre I0 que multiplica a 1 más alfa por T menos 20. La temperatura inicial es 20 grados centígrados. Este I0 lo podemos cancelar. Entonces queda que 10 es igual
a 1 más 2.7 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado, se multiplica a T menos 20 grados centígrados. Y de ahí vamos a despejar la temperatura de esa expresión. Entonces primero que hacemos, pasamos el 1. Entonces 9 es igual, este por T, 2.7 por 10 a la menos 3 T menos, y ahora multiplicamos 2.7 por 20. .054. Lo pasamos a sumar y el 2.7 a dividir. .3 grados centígrados. Esa es la temperatura de operación final del filamento, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a ver con el tema de energía eléctrica y potencia. Para eso vamos a considerar un circuito formado por una batería y una resistencia. Esta es la batería y de esta manera vamos a representar una resistencia. Ese es el símbolo de la resistencia eléctrica. Entonces tenemos un circuito conformado por una batería y una resistencia. Tenemos 4 puntos del circuito, A, B, C y D. La terminal A de la batería está conectada a tierra, este es el símbolo de tierra. En tierra el potencial es cero, la energía es cero, ¿cierto? Todos los conductores que están conectados a la tierra tienen un potencial eléctrico cero, o sea que también la energía eléctrica es cero. Entonces diré acá, si un incremento de carga de Q se mueve de C a A, acá, de A a B. Entonces vamos a considerar una carguita, una carga de Q. Vamos a iniciar su movimiento en este punto, en A. Entonces inicialmente va desde A hasta B. Entonces cuando la carga se mueve desde A hasta B, gana energía potencial eléctrica. Entonces esa carguita empieza con su movimiento acá en cero y arranca. Cuando llega acá, aquí hay una ganancia de energía y se va desplazando. Supongamos que en los alambres no hay resistencia. Estos alambres no tienen resistencia, pues la resistencia es mínima. Entonces se desplaza de B hasta C. Y cuando llega a C, cuando se mueve de C a D, a través de la resistencia, pierde energía potencial eléctrica debido al choque con los átomos de la resistencia. Entonces cuando la carga llega acá, empieza a chocar con los átomos de la resistencia. Y hay una pérdida de energía. Esa pérdida de energía se transforma en calor, en energía térmica. Cuando llega acá y se desplaza hasta A, vuelve a tener la misma energía que tenía inicial, o sea, cero. ¿Cierto? Entonces el proceso. Esta le proporciona una energía y aquí la energía se disipa, ¿cierto? Se convierte en otro tipo de energía. Entonces vamos a la definición de trabajo. Trabajo es el potencial, o sea, el voltaje por el incremento de carga. Pero acuérdense que el trabajo es lo mismo que es lo mismo que la energía potencial eléctrica. Entonces dU es igual a B por dQ. Entonces la variación de la energía con respecto al tiempo es igual al voltaje por la variación de la carga con respecto al tiempo. La variación de la energía con respecto al tiempo es la potencia. Acuérdense de física mecánica, potencia es la rapidez a la que se realiza un trabajo, o es el cambio de energía con respecto al tiempo. Igual al voltaje, y la variación de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Y ahí tenemos la fórmula de potencia eléctrica, voltaje por corriente. Vamos a la ley de Ohm, muchachos. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Con esa expresión del voltaje venimos acá. Entonces, P es igual a V por I. Y al cuadrado por R. Esa es otra fórmula para la potencia, cuando se conoce la corriente y la resistencia. De la misma ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Y venimos acá. Entonces P es igual a V
por B sobre R, y esa es la otra fórmula, B al cuadrado sobre R. Entonces tenemos tres fórmulas para determinar la potencia de un elemento. Ahí tenemos un ejemplo entonces de potencia eléctrica. Lo que dice una bobina calefactora de 500 vatios diseñada para funcionar a 120 voltios. Está hecha de alambre de nicromio y da la resistividad del nicromio y el coeficiente de temperatura del nicromio, ρ y alfa respectivamente. El alambre es de 0,4 milímetros de diámetro. Entonces nos piden determinar la longitud del alambre a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Y en el B, ¿cuál sería la potencia que disipa la bobina cuando se calienta hasta 1200 grados centígrados? Una bobina calefactora es una bobina que convierte electricidad en calor para calentar cualquier tipo de elemento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. Entonces nos dicen que la bobina calefactora es de 500 vatios. Esa es la potencia de la bobina. P es igual a 500 vatios. Esa es la potencia que ella va a disipar. Y está diseñada para funcionar a 120 voltios. Ese es el voltaje. Entonces la bobina va a estar conectada a un voltaje, un toma corriente de 120 voltios. Nos dan las características del nicromio, la resistividad, y nos dan el coeficiente de temperatura. Nos dicen que tiene un diámetro de 0,4 milímetros. Entonces el radio es 4 por 10 a la menos 4 metros. 2 por 10 a la menos 4 metros. Ese es el radio, ¿cierto? La mitad del diámetro. Y nos dicen que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Entonces vamos a resolver la parte A. Con los datos de potencia y voltaje vamos a encontrar la resistencia a 20 grados centígrados. Entonces encontremos la resistencia de la bobina a 20 grados centígrados. ¿Qué tenemos para eso? La potencia y el voltaje. Entonces vamos a una fórmula de las tres de potencia que me relacionen potencia, voltaje y resistencia. Entonces P es igual a B al cuadrado sobre R. ¿Cierto? De ahí vamos a despejar R. B al cuadrado sobre P. Entonces como vamos a hallar R0, entonces R0 es igual a 120 voltios al cuadrado dividido 500 vatios. Y ahí tenemos la resistencia a 20 grados centígrados, temperatura ambiente. $28.8 ohmios. Esa es la resistencia del alambre de nicromio a 20 grados centígrados. Entonces, esa es la R0 para ese alambre. Como nos piden ya la longitud, entonces vamos a la fórmula que involucra la longitud, que es esta. R0 es igual a ρ por L sobre A, y ahí despejamos L. R0 por A sobre ρ, y reemplazamos 28.8 por el área, pi por radio al cuadrado. Sobre la resistividad, 1.5 por 10 a la menos 6 ohmio por metro. Y ahí obtenemos la longitud del alambre.
Entonces la longitud es 2.41 metros. Entonces esa es la longitud del alambre de nicromio. Entonces vamos a hacer la parte B. En la parte B nos dan la temperatura final, 1200 grados centígrados. Y nos piden determinar la potencia que disipa la bobina a esa temperatura. Entonces, para poder hacer eso necesitamos encontrar la resistencia del nicromio a 1200 grados centígrados. Recuerden que la resistencia varía con la temperatura. Y con esa resistencia vamos a calcular la potencia, con esta fórmula. Aquí la fórmula es la misma, el voltaje es el mismo, la resistencia es la que cambia. La resistencia cambia al calentarse. Entonces, para encontrar esa resistencia, usamos esta fórmula. Entonces, tenemos R0, alfa, T y T sub 0. Entonces R es igual. R0, 28.8, que multiplica 1 más alfa. 4 por 10 a la menos 4 por 1200 menos 20. Entonces vamos a hallar la resistencia del nicromio a 1200 grados centígrados. Y la resistencia nos da 42.39 ohmios. ¿Cierto? Esa es la resistencia a 1200 grados centígrados. Entonces, con esa resistencia vamos a calcular la potencia que consume o que disipa la bobina a esta temperatura. Entonces, P, volvemos a la misma fórmula, B al cuadrado sobre R. O sea, 120 voltios, que no varía porque la bobina siempre va a estar conectada al mismo voltaje. Y la resistencia que aumentó, 42.39 ohmios. Entonces ahí tenemos la nueva potencia disipada por la bobina. Esta es la potencia que la bobina consume cuando se calienta a 1200 grados centígrados. 339.7 vatios. Entonces miren que la potencia que consume la bobina o que disipa la bobina disminuye a medida que se calienta. De tal forma que cuando la temperatura es 1200 grados centígrados, la potencia disipada por la bobina es 339.7 vatios. Y miren que la potencia disipada al principio, cuando se empieza a calentar, es 500 vatios, cuando está a 20 grados centígrados. A temperatura ambiente es 500 vatios. Y a 1200 grados centígrados ya rebajó hasta 339.7 vatios. Ahí es el tema, ahí terminamos potencia y energía. Entonces empezamos ahora con la combinación de resistencias. Muchachos, igual que los condensadores, las resistencias también las podemos conectar en serie, en paralelo, o en serie y paralelo, combinación mixta. Ahí tenemos el símbolo con el que vamos a representar la resistencia, ya los había dicho. Ese es el que tenemos ahí. Y vamos a iniciar con las resistencias en serie. Mire que la forma del circuito es la misma que los condensadores, simplemente cambiamos de símbolo. Se cambia el símbolo del condensador por el de la resistencia, pero mire que la forma del circuito es igual. Una resistencia es un elemento de este tipo. Mire que la resistencia trae unas franjas de colores a su alrededor. Esas franjitas de colores nos sirven para determinar el valor de la resistencia en ohmios, de acuerdo a un código, a un cuadro de colores que ustedes van a conocer, ¿cierto? Que de pronto algunos ya conocen. Entonces ahí tenemos la resistencia en serie. Tenemos tres resistencias en serie. Miren las características, la corriente es igual en todas las resistencias. Miren que yo digo la misma corriente. Y cuando hagamos la práctica en laboratorio se van a dar cuenta que la corriente va a ser la misma. Al medirla nos va a dar lo mismo. La segunda, el voltaje
de la batería se distribuye uniformemente sobre las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje acá que entrega la batería se va distribuyendo sobre cada resistencia uniformemente, es proporcionalmente. Proporcionalmente. Proporcionalmente sobre cada resistencia. ¿Qué quiere decir eso? A mayor resistencia, mayor voltaje. Entonces la resistencia más grande de las tres es la que va a tener mayor voltaje. Esa es la segunda característica. Entonces el voltaje es igual a la suma de los voltajes en la resistencia, el voltaje de la batería. La tercera, la resistencia equivalente es REC. Voy a reemplazar las tres resistencias sin que el circuito cambie. Entonces esas tres resistencias se pueden cambiar por una sola. La vamos a llamar R equivalente. Entonces, el voltaje que va a haber en esa R equivalente es I por ella, ¿cierto? I, ley de Ohm, I por R. El voltaje 1 es la misma I, pero por R1. El voltaje 2, la misma I por R2. Y el voltaje 3, la misma I por R3. Con esas cuatro expresiones venimos a esto y vamos a reemplazar. Entonces, B, I por R equivalente. Es igual B1, I por R1, B2, I por R2, B3, I por R3. Sacamos factor común la I, al lado derecho. Y la cancelamos. Y ahí obtenemos la expresión para la resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en serie. Entonces acá es R equivalente, es R1 más R2 más R3 y las que hayan, ¿cierto? Mire la diferencia con los condensadores. Cuando los condensadores estaban conectados en serie, la capacitancia equivalente era la inversa de la suma de los inversos. Aquí es la suma de las resistencias, ya al contrario. Y la cuarta característica es que la potencia total es igual a la de la fuente o a la de la batería. Y es igual a la suma de las potencias. En las resistencias. Entonces digamos que la potencia total es igual a la potencia de la batería y es igual a la suma de las potencias. Ese es el circuito serie. Tenemos ahora el circuito o la resistencia en paralelo, es lo que es el circuito paralelo. Entonces tenemos tres resistencias en paralelo conectadas con una batería. Miren que el voltaje, miren las características. El voltaje es igual en todas las resistencias y es igual al voltaje de la batería. Ahí lo tenemos. Miren que en todas las resistencias hay un voltaje V, que es el mismo de la batería. La corriente total que suministra la batería, IT, aquí la ven aquí arriba, esa es la corriente total que suministra la batería, es la suma de las corrientes en las resistencias. Miren acá, IT es igual a I1 más I2 más I3. La tercera es que la resistencia equivalente, entonces miren, acuérdense de la ley de Ohm, la corriente total es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia equivalente. La corriente 1 es el mismo voltaje, pero dividido R1. La corriente 2, el mismo voltaje, pero dividido R2. Y la corriente 3, el mismo voltaje, pero dividido R3. Entonces, con esas cuatro expresiones vamos a la expresión de arriba. Y T, B sobre R equivalente, igual, y 1, B sobre R1, B sobre R2 y B sobre R3. Sacamos factor común B al lado derecho. Uno sobre R1
1 sobre R2 y 1 sobre R3. Cancelamos B y tenemos que R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Y así encontramos la resistencia equivalente de una combinación en paralelo. Y la cuarta es la misma que la serie. La potencia total es igual a la potencia de la batería y es la suma de las potencias en las resistencias. Esas son las características del circuito paralelo. Ya en el próximo video vamos a ver los ejemplos de estas combinaciones.